Deberíamos recordarlo como principio moral. Si hacemos alianza con los gabaonitas, tarde o temprano vamos a tener que pagar el precio. Tarde o temprano nos vamos a ver obligados a defender a ellos para defendernos nosotros mismos. Verán comprobado el principio moral en nuestra historia de hoy. Pues muy pocos días después de que Josué y los príncipes del pueblo cometieron el arrebato o juicio ligero de hacer alianza con el enemigo, tuvieron que pagarlo muy caro. Y sugerimos en media semana que para nosotros serían gabaonitas cualesquiera personas fuera o dentro de la iglesia que intentan seducirnos para que nosotros cambiemos nuestros compromisos cristianos por cualesquiera otros motivos. Tomamos como ejemplo de gabaonitas y dije que era nada más una ilustración y dicho de forma retórica, aquella relación romántica la cual en lugar de acercarnos a Dios nos distancia. Si usted está coqueteando con una persona en una relación romántica que no lo acerca a Dios, hombre o mujer, puede tomar esto como profecía en su vida. Lo va a pagar carísimo, muy alto el costo. Usted, en lugar de conseguir que esa persona que no ama a Dios le acerque a Dios, quizá el precio final es que usted también termina lejos de Dios. Puse como ejemplo también esa amistad o ese negocio que le hace coquetear en contra de las leyes de nuestro país y respetarlas, y que puede llevarme a un juicio que desgaste mi vida y la de los míos. Es un precio muy alto. Y no dejé de ejemplificar con gabaonitas también aquellas personas dentro de la iglesia que se llaman muy cristianos o tienen la pinta de ello, pero siempre me están haciendo invitaciones para cambiar mis días de culto o mis días de compromiso al Señor, con insinuaciones o invitaciones que parecen inocentes, pero que el costo puede ser altísimo. Creo que la mayor parte de nosotros, alguna vez, ya sea por inocencia o por indolencia, hemos hecho pacto con los gabaonitas y ya sabemos que nos toca pagar el precio. Si el estudio llegara hasta aquí, solo es asunto de decirles, hay que pagar las consecuencias y punto. Pero para fortuna nuestra, hay una salvedad. Es que el general nos enseña en la misma historia cómo sacar ventaja de sus propios errores. Pues a pesar de que fue un craso error, él toma ventaja de ello. Y en honor a eso, nuestro estudio de hoy se titula Sacando ventajas de nuestros errores. Josué capítulo 9, cuando la cita encuentran, por favor se ponen de pie. Sacando ventaja de nuestros errores. Josué capítulo 9, vamos al versículo 15. ¿Listas sus Biblias? Dice, y Josué hizo paz con los gabaonitas y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Un paréntesis. Cuando dice príncipes, no es que ya se hubiese instalado la monarquía en Israel. Este es un vocablo que se traduce también como ancianos, patriarcas o líderes de la nación hebrea. Así es que no haga relación a una monarquía. Verso 16, pasados 3 días después de que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel. Al 3er día llegaron a las ciudades de ellos, que eran Gabaón, Cafira, Beerot, Kiriaid y Jearim, y no los mataron,
por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Pronto hablaremos de esto, pero vaya actitud frecuente de las multitudes, murmurar contra los que toman decisiones. Verso 19. Mas todos los príncipes respondieron: nosotros hemos jurado por Jehová, no los podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, suplicamos tu guía y que sea de bendición tu palabra a nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Nuestra historia de hoy gira alrededor de la historia en donde la Confederación de Naciones había empezado a tomar forma. Es que el rey de Jerusalén, que para entonces tenía cierta hegemonía en ese territorio, convocó a otras tribus paganas para que se unieran en contra de Josué. Y como un paréntesis a la historia, sé que los estudiosos de ustedes se preguntarán: oiga, siempre creímos que Jerusalén era una ciudad propia de los judíos. No, en realidad los orígenes van mucho tiempo atrás. La primera razón que encontramos de Jerusalén es en el Génesis, como la ciudad de Salem, que se traduce al español como ciudad de paz. El primer rey en ese territorio fue Melquisedec, un tipo de nuestro Señor Jesucristo, una teofanía, una manifestación del Señor antes de su encarnación en Cristo. Digo que esa tierra fue alguna vez literalmente un sitio de paz, pero claro, la depravación humana hizo que la ciudad de Salem se convirtiera en un lugar de guerra y de conflictos. Eso es lo que hace el hombre cuando saca a Dios de su vida. Tergiversa todo y lo que es claro lo convierte en oscuro. Desde ese entonces hasta la fecha, Jerusalén, lejos de ser una fuente o inspiración de paz para la humanidad, es cuna de conflictos, guerras y muchas muertes, por lo que los judíos o cualesquiera de los que habitaron ahí han hecho sacando a Dios de sus vidas. Irónico, la ciudad de paz convertida en una ciudad de guerra. Pero bueno, este rey convocó a otros, pero dijo que antes de unirse en contra de Josué, debían hacerle pagar a los gabaonitas su traición por unirse con Josué. Ellos no se unieron a Josué, los gabaonitas pidieron compasión a Josué. Y por otro lado, Gabaón no era amigo de estas naciones, pero en este momento cualquier excusa era válida para hacerles pagar y amedrentar a Josué con ello. Si 5 o 4 naciones se unen, enfrentan a los gabaonitas y les hacen pagar el precio, pues entonces Josué va a entrar en temor y el ejército de Jerusalén entonces se volverá más poderoso. Josué y los suyos bien pudieron decir en este momento: en la guerra y el amor todo se vale. Ya que ustedes no se engañaron, gabaonitas, ahora arréglenselas como ustedes puedan. A lo mejor es el castigo que Dios les está enviando por habernos mentido
y obligarnos a hacer alianza con ustedes, porque los gabaonitas, cuando se enteraron de la confederación en su contra, mandaron embajadores para pedir ayuda a Josué. Josué pudo haber hecho eso y creo que su pueblo no lo hubiese reprochado por hacerse a un lado. Pero Josué y los príncipes eran hombres que respetaban su palabra, sobre todo cuando la habían empeñado en nombre de Dios. Ellos hicieron un compromiso espiritual. Y a eso súmele, para este momento, Josué ya había admitido su error, ya había pedido perdón y ya había platicado con el Señor. El Señor ya le había dado los nuevos planes. Y para aquellos que en su casa no leen verso a verso, rápidamente, no les ayudo, solo los recreo. En realidad, los que no leen verso a verso estas historias, ustedes no crecerán nunca espiritualmente. No lo olviden, soy solo un simple instructor tratando de darles una guía, pero es su estudio personal en su casa, en un momento de intimidad en donde el Espíritu Santo pondrá a su vida su voluntad. Deben corroborar lo que estoy contando, pero en fin, el plan del Señor era, mire, usted, Josué, vaya y enfrente esa confederación. Todo lo tengo arreglado. En lugar de que usted haga una campaña contra cada nación, los voy a destruir a todos de una sola vez. Así es que vaya y enfréntelos. Cuando en casa revisen verso a verso, descubrirán que la victoria fue sobrenatural. No es que Josué tenía un ejército poderoso para tener la victoria contra todos esos hombres de guerra. Hubo dos eventos absolutamente sobrenaturales. El primero es que cayó granizo, nada más en el campamento de la confederación y no sobre los hebreos. Para quienes no tienen idea de esto y piensan que el granizo no es suficiente para provocar una grave mortandad, basta con que se indaguen un poco y se sorprenderán. Pero no les culpo, es que en nuestro país, quizás en Centroamérica, el granizo que hemos experimentado siempre ha sido muy pequeño y no es suficiente para provocar graves daños, pero no así en otros lugares del mundo, en donde son prácticamente rocas y que cuando caen son suficientes para hacer mucho daño a la infraestructura y también provocar mucha mortandad, sumado a que el hielo por las bajas temperaturas puede ser incandescente. Entonces hubo una gran destrucción en forma literal por la intervención de Dios en forma directa. Y luego cita que la luz del sol se alargó. Ese es el canto en donde muchas veces nos animamos porque tiene un ritmo muy rápido y muy especial, donde cita que Josué oró pidiendo que el sol se detuviera y en efecto se detuvo. Bueno, eso tuvo que haber intervención en forma directa de parte de Dios. Estoy diciendo esto para que tome en cuenta, aunque ya lo explicamos en los primeros estudios, esto no tiene nada que ver con un exterminio o genocidio de parte de Josué hacia estas tribus paganas. En forma directa, es un castigo de parte de Dios. Claro que Dios pudo haber enviado granizo de una vez sobre todas las naciones y punto. Usted, Josué, no haga nada. Pudo haberlo hecho, así lo hizo con Sodoma y Gomorra. Y si quiere una explicación del por qué no, puede encontrar varias. Yo puedo sugerir entre ellas, bueno, una de esas razones por las que Dios prefirió que Josué y su pueblo tuvieran algún esfuerzo en ello, era para que valoraran la tierra prometida.
De sobra sabemos que cuando algo no nos ha costado, no tenemos la madurez para valorarlo. Ellos creerían que era por sus méritos y no por intervención divina si de pronto encontraban la tierra prometida barrida y lista para que ellos la poseyeran. No iban a dar la gloria a Dios, no iban a ver su obra directa en favor de ellos. Y también otra razón que en su oportunidad también la vamos a estudiar es que Dios puso esas naciones en medio para probar la fe de los hebreos, que ellos en realidad no se durmieran sobre sus laureles y pensaran que ellos podían por sí solos hacer cualesquiera asuntos. Pues bien, hasta ahí la historia. Yo voy a hacer paréntesis a la historia porque debemos aplicarla a nuestra propia historia. En casa corroboran detalle a detalle. Dijimos, sacando ventaja de nuestros propios errores. ¿Cómo hacerlo? Porque lo que voy yo a hacer es pensar en mis propios errores. ¿Cómo lo aplico? Número 1. Debemos aceptar, debemos admitir nuestra condición de pecadores. La expresión suena religiosa, así es que ahora la voy a poner práctica. Basta ya de ser cobardes en echarle las culpas a otros de las consecuencias de mis propios errores. Eso es propio para gente cobarde. Y está bien que los niños digan, estoy así por culpa de mis papás. No tuve un padre responsable, soy producto de un hogar resquebrajado y entonces mis condiciones de vida estaban en mi contra y por eso mi rebelión o mis desaciertos. Está bien que un niño o un adolescente se porte de forma cobarde e irresponsable. Son niños. Pero a nuestra edad, que tomemos la cobardía de culpar a otros de los errores de nuestra propia vida, por favor, hay que asumir nuestra posición de hombres o de mujeres y de decir, nadie me puso una pistola en la cabeza para yo cometer esos errores. Hay que admitir, Josué no tomó la actitud, es que estos gabaonitas me sedujeron, de ellos es toda la culpa. Asumió su responsabilidad. Mientras usted y yo no aceptemos nuestra culpa, nuestra responsabilidad, no vamos a ser capaces de tomar acciones correctivas, porque insistimos en que la culpa es de otros. Basta ya. Nadie nos va a aplaudir ni nos traerán un premio o aliviarán nuestra carga por nuestra irresponsabilidad. De la misma forma que yo tomé esa decisión, ahora debo aceptar que fue mi decisión y ahora pedir ayuda al Señor. Entonces, paso número 1 es admitir mi error, aceptar mi responsabilidad en este asunto. Paso número 2. No voy a culpar a los demás, no los voy a reprochar y voy a respetar lo que pueda respetar. Ya dije antes, el pueblo hubiese aplaudido a Josué si decía en la guerra y el amor todo es válido. Arréglenselas como puedan. Pero Josué y los príncipes habían empeñado su palabra delante de Dios. Entonces ellos dijeron, mi responsabilidad ahora que ya cometí el error es intentar cumplir con lo que he empeñado. Empeñé mi palabra de ser ayuda para ellos y en aquello que esté a mi alcance, pues lo intentaré. Pero no solo hizo eso, sino que también van a descubrir en casa, cuando lean verso a verso, que se reunió con los líderes y les dijo, miren, ya que nos equivocamos en este asunto, ¿por qué no obligamos a los gabaonitas a convertirse en aguadores y leñadores? Esa es la expresión.
Y además de ello, que el trabajo de ellos sea servir al templo. Mire, esto era una estrategia. Josué sabía que si los gabaonitas no tenían una fuerza productiva para que usaran armas de guerra, no se podrían volver contra los hebreos. Al convertirlos en aguadores y hombres que trabajaran la tierra, ellos no estarían diestros para la guerra. Pero a eso súmele, les hizo estar cerca del templo. La intención de Josué tuvo carácter evangelístico. Dijo, si ellos están cerca de hombres espirituales, estos sacerdotes, levitas, los cantores, serán influencia espiritual. Y los gabaonitas quizá cambien su actitud conflictiva y se conviertan al Dios nuestro. De hecho, yo no he encontrado hasta este momento registro en la Biblia que los gabaonitas hayan provocado guerra contra los hebreos, pero sí he encontrado que cuando regresaron del cautiverio de Babilonia, muchos gabaonitas quisieron regresar para seguir sirviendo en el templo. Esto me deja creer que en realidad sus corazones se volvieron al Dios de Israel. Vaya que finalmente Josué terminó sacando ventaja de sus errores. Un plan de evangelización. Así es que si usted o yo hemos hecho pacto con los gabaonitas, este es el momento para tomar una decisión radical. Los gabaonitas no tenían opción. Si usted no quiere, gabaonita, ser aguador y leñador, pues entonces se larga de esta tierra. Si usted no quiere servir en el templo, usted no puede estar aquí. Le vamos a tratar con respeto porque hemos empeñado nuestra palabra, pero usted tiene que cumplir esto. Ello fue también ventaja para los gabaonitas. No solo salieron bien librados, no solo retuvieron su vida, su libertad, sino que tuvieron una profesión digna y muy honorable. Finalmente hasta los mismos gabaonitas sacaron ventaja. ¿Qué estoy diciendo? Como paso número 3 en mi propia vida. Ahora tengo que tener un plan de evangelismo con los que he hecho pacto. Con esos gabaonitas con los que por juicio ligero hice alianza, ahora o los evangelizo o se largan de mi vida. Lo voy a repetir. O logro que ellos tengan temor de Dios o se largan de mi vida porque me la van a arruinar. Puntualmente, si hice negocios con personas que no aman a Dios y que están al margen de la ley, di mi palabra, empeñé dinero o cualesquiera otras circunstancias, es tiempo de hablarles abiertamente del Señor y de decirle, mire, yo tengo temor de Dios, esto ya no me parece, pero no lo juzgo. Creo que Dios también puede obrar en su vida. ¿Por qué no viene a la iglesia conmigo un día? ¿Por qué no vamos a la casa, comemos un poco, oramos? ¿Por qué no estudia la Biblia? ¿Por qué no escucha este CD? Algo que sea influencia espiritual en ese gabaonita. Si no es asuntos de negocios, sino que es un romance, con mayor razón. Mire, nada es peor en la vida de un hombre o de una mujer que unirse a una persona que no ama a Dios. Eso es ponerse un lazo en la garganta. Eso es vivir en la antesala del infierno cada día de su vida. Las relaciones en pareja siempre son difíciles, mayormente en aquellos que no comparten la fe. Les tengo que preguntar, ¿cómo usted tiene cabeza para creer que puede compartir la cama con alguien con quien no comparte su fe? ¿Cómo puede compartir su cuerpo
con alguien que no comparte su corazón para Dios. Es absurdo. Arruinará su vida. Si usted ha hecho pactos religiosos, alianzas en los ministerios con gabaonitas, en donde ha empeñado su palabra y dice, sí, voy a ir o voy a hacer esto. Aquí tiene un plan de evangelización. Nuestro tema era cómo sacar ventaja de mis errores. Y es tiempo que usted o yo tomemos una decisión, porque de que vamos a pagar el juicio ligero o el arrebato de haber hecho alianzas con ellos, ni lo dude. Si hay alguien aquí que se cree muy listo, pensando que va a salir bien librado después de haber hecho alianza con los gabaonitas, bueno, ¿y usted qué parte de la Biblia quiere creer? Solo lo que le conviene. Yo creo que voy a ser salvo en buena hora, pero también crea que va a pagar las consecuencias de sus errores. Nadie saldrá bien librado de esas alianzas. Por ello es mejor sacar ventaja de nuestros errores. Y no es tema de nuestro sermón, pero no quiero pasarlo de largo. Imagino prestaron atención a esa frase en donde el pueblo empezó a murmurar contra los príncipes por haber hecho esta alianza, diciendo, ¿para qué los tenemos en ese sitio? Se supone que ustedes son hombres de fe, más sabios que la mayoría, deberían tomar decisiones más sensatas y atinadas, son buenos para nada, no son un buen ejemplo y otras cosas como esas. Escuchen, líderes, no solo de la iglesia, sino también aquellos que son líderes como padres de familia, en sus trabajos, en sus negocios, en fin. En mayor o menor grado, ustedes influencia y liderazgo para la vida de otros. Nunca vamos a poder evitar que los críticos murmuren contra nosotros. Me gustaría arremeter contra los críticos, pero ellos nunca escuchan. A ellos les importa un comino, algún consejo. Por eso mejor le digo a usted y me digo a mí mismo, mi vida no es privada, ni la suya tampoco. Desde el momento en que tenemos influencia sobre otros, mayor o menor, significa que nuestra vida se vuelve pública. Espere las críticas, que eso no lo desanime. Si algo es cierto de lo que están diciendo, luche por corregirlo. Y si no es cierto, pues haga caso omiso. Pero no permita que los murmuradores en su familia, en esta iglesia o en su trabajo, le echen abajo su esfuerzo. No permita que ellos lo desanimen. Es mejor llorar o reír con aquellos que están en la arena, luchando e intentando conseguir victorias, que repartir despojos con los que están en las gradas, que lo único que saben hacer es abrir su boca para criticar, porque siempre están de brazos cruzados y no hacen nada ni para Dios, ni para el prójimo, ni para nadie. Los que están allá arriba son mediocres, que solo usan su boca para hacer daño. Los que disfrutan la bendición de la victoria o a veces la angustia de la derrota son los que tienen su rostro manchado por la arena y a veces cicatrices que están sangrando. Pero allí es donde está la emoción, que nadie lo lleve a las graderías porque hay gente murmurando. Finalmente, los milagros. Hay personas que intentan decir que la Biblia carece de veracidad científica porque no es posible que el sol se haya detenido y la luna igual. Eso significa detener el movimiento de rotación de los astros. Sabemos, sin ser científicos, que eso significaría que el sistema colapsara y que terribles desastres naturales sucedieran. Entonces dicen, ¿se da cuenta? La historia de Josué no es verídica, esto no puede ser de Dios.
Mire, los escépticos inventan lo que les da la gana para no creer ni rendir su voluntad al Señor. Entiendan, esto es milagro. Milagro se define como la violación de las leyes naturales por intervención divina. Si usted no quiere creer en esto, no crea tampoco en la resurrección del Señor, porque no tiene explicación humana. Tampoco crea en la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo, porque tampoco tiene explicación humana. Quizás si yo hago un esfuerzo podría dar alguna explicación medio científica de cómo pudo suceder esto de que la luz del sol se alargó. Pero ¿qué me importa hacer eso? Si tampoco puedo explicar cómo es que Jesús resucitó, tampoco puedo explicar cómo es que cruzaba las paredes, tampoco puedo explicar su concepción virginal. Él es Dios, punto. Pero si eso no le parece bastante, hay algo más mío. ¿Cómo puedo explicar los milagros que Dios obra en mi propia vida? No tiene explicación humana. De hecho, dígame, ¿cómo es posible que, y perdón que no tengo su permiso en este momento, pero él ha dado su testimonio de forma pública, Oscar, el líder del Ministerio de Alcohólicos Anónimos, haya sido ateo casi 55 años? Y él no vino al Señor por la enfermedad del alcoholismo. Él ya tenía varios años en el programa de Alcohólicos Anónimos. Y de pronto el Señor toca su corazón y durante toda su vida sin creer en Dios, y ahora no solo cree en Dios, desde que se jubiló, me cuenta, está feliz porque puede dedicar más tiempo para servirle a Dios. ¿Es que no es un milagro? ¿Cómo puede entender que personas que tuvimos adicciones, personas que estuvimos en enredos, personas que teníamos una mentalidad oscura e inmoral, de pronto dedicamos tiempo para venir a un estudio bíblico? Aquí hay más de 800 personas y muchos de ustedes son de forma literal un milagro. Y de otra manera, ¿cómo van a estar en domingo, tiempo de familia? ¿Cómo van a haber gastado gasolina, tiempo, esfuerzo para venir a un estudio bíblico? Únicamente el poder de Dios puede obrar eso en su vida. Más bien la exhortación va para los que no creen, para los que no le dan la oportunidad a Dios que opere un milagro. Eso es decisión suya. Inclinan sus rostros y oramos. Señor, gracias por tu palabra. Y si hay alguien sin Jesús, por favor, obre otro milagro, Señor. Mientras oran, rostros inclinados, si usted vino 5 o 10 veces, pero nunca antes abrió su corazón a Jesús, recíbale esta mañana. Deje que Dios opere un milagro en su vida. Nadie le va a aplaudir, nadie le va a traer al frente. Si quiere, no vuelva a venir. Empiece una relación con Cristo ahora. Si alguien dice, quiero hacer esa oración, predicador, ¿dónde está? Levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más esta hora que que dice, yo también quiero hacer esa oración y levanta su mano? Dios le bendiga también. ¿Alguien más en medio nuestro que toma la mejor decisión de su vida y toma ese paso de fe abriendo su corazón a Cristo? Vamos, tome el valor, levante su mano, déjeme orar con usted. ¿Alguien más? ¿Alguien más esta mañana? Señor, gracias por quienes hicieron la profesión de fe. Despídanos en su paz, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos media semana, que la paz de Dios vaya con cada uno y Dios nos bendiga a todos.